Ahí es verdad, el cuento te la... No, pero digo como acaban de lograr. Mañana tendré que grabar el cuento. Vídeo número 2. Comenzamos la corrección y la estrategia del simulacro examen final número 5. La primera pregunta. Señala la respuesta correcta según la Constitución Española de 1978. Nos pone A. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Esta sería correcta. Y ahora, estrategia. Recordar que si os preguntan en el examen si existe amparada la pena de muerte en la Constitución Española, la respuesta es sí. La pena prohibida. ¿Sí? Es decir, en la Constitución Española, si os preguntan sobre ella, si está amparada, que lo estamos viendo. Ahora, si os preguntan en el examen cómo está actualmente la pena de muerte en España, estaría totalmente abolida. Cambiarle esto de la punta del otro Es que lado. no, Sí. no se ve nada. Lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Qué manejo. Y esto lo pongo aquí. Qué barbaridad. ¿Vale? ¿Sí? Sí. La B pone la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Por lo tanto, nos dice primeramente, correcto, el plazo de la detención según la Constitución Española es estrictamente necesario o puesta a disposición judicial. Si os preguntan en el examen cuál es el plazo máximo de una detención, 72 horas. Si nos preguntan en el examen cuál es el plazo máximo de detención de un menor, 24 horas. Si nos preguntan en el examen cuál es el plazo máximo de detención por un particular, 24 horas. Si nos preguntan en el examen cuál es el plazo máximo de la detención por un vigilante de seguridad, 24 horas. Si nos preguntan en el examen cuál es el plazo máximo de detención de un terrorista de una persona que pertenece a un crimen organizado, máximo 120 horas, que serían 72 horas más 48 horas. Por lo tanto, y en este sentido, estaríamos hablando que la respuesta correcta es la C. Recordar que también nos puede caer en el examen dónde se encuentran estos derechos fundamentales y serían en el título número 1. ¿Correcto? Vale. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Qué delito comete una persona que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consiga una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro? Antonio, las palabras claves que son sería la manipulación, creo que ofrece es un engaño bastante para producir error suficiente en el otro y todo para conseguir de manera ilícita un desplazamiento patrimonial. Estas tres cosas se ven claramente en la pregunta y por lo tanto es estafa. De manera que me da igual que me pongan Juanito, Juanita, Manuel, Manuela, un banco, una caja, una entidad, una aplicación, un phishing, lo que sea. Que en todo caso y en todo sentido es lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Pregunta número 3. Una persona sustrae escalando desde la calle por una ventana abierta en el primer piso una cartera. ¿Qué delito ha cometido? Robo. Mijaíta. Claro. Mijaíta, cuéntanos, ¿cuándo realmente es un robo y no es un hurto? Pero en esa, En todos los sentidos que nos podrían preguntar. un robo es escalando, luego rotura de puerta o... Por ejemplo, aquí, ¿qué nos podrían modificar? ¿Para que sea robo o para que... Para que siga siendo robo. Pues... Pues que no ponga escalando. Ah, bueno, para que siga siendo. Fracturando la ventana. Sí, Por ejemplo, una persona sustrae desde la calle, fracturando la ventana,
para acceder al primer piso y sustraer una cartera. Perfecto. Fracturas de puertas y ventanas, estaríamos hablando de robo. Una llave falsa. Bueno, Una persona sustrae del primer piso una fractura tras usar llave falsa en la puerta. Perfecto. Pues sería robo. ¿Qué más cosas nos podrían preguntar? Usando violencia. Si no fuera escalando y estuviera la Bueno, ventana abierta. si fuera una persona, en este caso sería sustrae una cartera del primer piso tras violentar a su propietario. Violencia o intimidación, pero no sería fuerza en las cosas, sería robo con violencia o intimidación. Las personas. Correcto. ¿Qué más cosas podrían ser? Una persona realiza un agujero en la pared, accede al primer piso y sustrae la cartera. Está haciendo lo que es una rotura de techos, paredes, suelos. O inutilizar la alarma de Mm. una puerta o ventana. Muy bien. Una persona, tras inutilizar la alarma de la vivienda, accede y sustrae una cartera. Efectivamente, robo con fuerza en las cosas. ¿Eso qué significa? Inutilizar, pues que la alarma no funcione. Vale. ¿Vale? ¿Lo veis las formas? Y ahora, a partir de ahí, piso. Puede ser piso. Puede ser un hotel. Caravana. Puede ser un apartamento. Cuidado con la caravana, que te quiere decir que están viviendo en la caravana. ¿Sí? Si no, no. Que lo pusiste en la ¿Vale? foto. Cuidado con eso. De manera que me da igual que me pongan hotel, piso, etcétera. Incluso establecimiento, incluso una tienda, incluso un local. Me da igual cómo me pinten el piso, que siempre va a ser lo mismo. Lo único que, conociendo las palabras claves que acabamos de decir, robo. Y la llave falsa que hemos dicho podría ser sustrayendo la llave original del propietario, utilizando una llave magnética, utilizando una tarjeta de crédito, utilizando una radiografía, utilizando una ganzúa, utilizando lo que sea la copia de la propia llave. Todo esto sería llave falsa. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí. Bien. Pregunta número 4. Ya hemos hablado muchísimas veces sobre el tema del riesgo. Y recordar que el riesgo es posibilidad. ¿Y cuál es el objeto de protección de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Promocionar la seguridad, Y la salud. que es sobre todo efectivamente evitar accidentes, y la salud, tanto la salud física, psíquica y social, por lo tanto evitar enfermedades. Y todas y cada una de estas estarían dentro de lo que es el propio trabajo, derivados del trabajo, no de otra cuestión. Por lo tanto, en todo sentido, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad que se produzca el daño y su severidad. Ahora, os pueden preguntar quién es el responsable de la prevención de riesgos laborales en una empresa. ¿Quién es? El empresario. Siempre. ¿Sí? En todo caso, os pueden preguntar los delegados de prevención de riesgos laborales cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Cómo? Repite la pregunta. Los delegados de prevención de riesgos laborales. ¿Cuál podría ser? Pues formar y informar a... Colaborar sobre todo en informar y formar a los trabajadores. Exigir realmente al empresario que cumpla con sus obligaciones. Inspeccionar y evaluar que los trabajadores están protegidos debidamente y suficientemente. Exigir lo que son los equipos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto formaría parte de lo que es la protección, de lo que serían las obligaciones de los delegados de prevención de riesgos laborales. ¿Sí? Perfecto. 5. ¿Cuántos vigilantes de seguridad deberán prestar un servicio de vigilancia y protección en una urbanización a las 23 horas? 2 vigilantes de seguridad sin arma. De 22 a 06 son 2 vigilantes de seguridad sin arma. Pero ahora, Óscar, imagínate que nos preguntan que se quiere prestar un servicio de vigilancia y protección en una urbanización
¿Cuáles son los requisitos para que se pueda autorizar? O sea, que se puede utilizar con arma. No, es decir, la empresa de seguridad quiere prestar servicios en una urbanización. Este servicio requiere de unos requisitos y en el examen te preguntan cuáles son esos requisitos. Opciones. ¿Cuáles son los que tendríamos que encontrar? Jefe de servicio. No, No. las opciones. La de Autorización. Comunidad de Madrid. Autorización, ¿no? Autorización previa Si de... fuera un núcleo urbano, ¿no? Bueno, Esa que no, esté esta netamente delimitado de una zona urbana. Esa sería la primera. La autorización. No, porque estamos pidiendo la autorización. Una sola compañía. En principio lo que te dice la normativa es que solamente hay una empresa de seguridad privada, pero no sería un requisito administrativo como tal, sino es más operativo. Estén delimitados Eso es lo que hemos dicho con Melanie. las funciones. Que tengan asignado y nombrado un único administrador. Que soporten la carga de los costes de los servicios generales. Jardinería, mantenimiento, alumbrado, accesos, el tema de la retirada de los residuos, y todo esto serían mínimo los 3 requisitos para autorizar el servicio. Por lo tanto, recordar que no solamente nos pueden preguntar por la dotación, sino también por los requisitos. Y recordar que en esos requisitos nos podemos encontrar tanto bien para el polígono, tanto bien para el tema de una urbanización. De ahí que recordar que hablábamos sobre los servicios en su momento en Derecho Administrativo Especial. Y hablábamos sobre cuando un servicio obligatoriamente se tiene que prestar con arma de fuego. Daniel, ¿cuáles son los servicios que obligatoriamente sí o sí son con arma de fuego? En infraestructuras críticas, En vigilancia, pero fuera. transporte de... Transporte blindado. Bueno, sí. Transportes de seguridad, que también son de forma análoga para los de explosivos. Bien. Custodia, valores, ¿sí? Custodia y depósito de valores y también de explosivos. ¿Cuál más? ¿Y lo de la vigilancia en sitios modo de fuera, cuando se va por la noche o eso no? ¿O algo No. así? No. No. Lo he inventado. Serían, por ejemplo, Centros los militares. buques que faenan infraestructuras críticas, ya lo ha dicho Daniel, que son centrales nucleares. Lo que serían buques que faenan en aguas internacionales con riesgo de piratería, ¿sí? Y luego también recintos militares. Los buques y eso, ¿dónde está aquí? En la Comunidad de Madrid eso no hay. Bueno, va a ser un poco difícil. Aquí en el Manzanares eso... Yo he visto un buque por ahí. ¿eh? Bien. Pues nada, me iré a la playa. ¿Quién puede constituirse como una empresa de seguridad privada? ¿Aquí quién me ha puesto la C? Yo la iba a poner, pero no la he respondido. La fe. Yo. Tú también. Sara, tú también me has puesto la C. Sí, te estoy viendo que te estás riendo. Porque es física. Son privadas, son Oye, ¿quién mira Sara? Lo tenía mal y pensaba Física, que- la persona. privadas. ¿Dónde está el problema aquí en la A? ¿Eh? Públicas, que son Claro, privadas. efectivamente. Pero pueden ser físicas o jurídicas. ¿Eh? Que pueden ser físicas o jurídicas. Claro, sí. Es decir, la Academia de Seguridad está montada bajo un nombre propio. Yo soy físico, soy empresario individual, no soy SL, no soy SA. ¿Sí? Eres autónomo. Correcto. De un montón de cotizaciones, claro. De editorial, de imprenta, de autoría, de... Sí, En fin. COVID, sin nada. Cada mes cuando yo veo las... digo, madre mía, así estamos. Entonces, ¿dónde está aquí el problema? Públicas. Es decir, una empresa de seguridad privada nunca puede ser pública. Claro que le puede contratar la administración pública, pero la administración pública no puede constituir su propia empresa de seguridad privada. ¿Lo veis? Nosotros somos todos. De manera que solamente puede ser persona física o jurídica privada. Y lo demás es correcto. Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. ¿Sí? Vamos. Bien. ¿Quién está obligado a disponer de carteles informativos del uso de CCTV? ¿Quién ha fallado aquí?
Israel, Mati, ¿Cuál es? la 7. Pregunta 7. Ya la he contestado. La 7 es la B. ¿Quién me ha puesto la C? Yo. Tú también, tú también. No, lo he puesto bien. Tú lo has puesto La bien. la ocho. Bien. Esta es la pregunta que cayó en diciembre. Sí. Eso es fácil. ¿Sí? Pues no es tan fácil. No. Porque ahora eso le pones un poco más de nervios, le pones un poco más de estrés y la hemos liado. ¿Dónde está el problema aquí? Mirad. Pero la familiar. Pone, están obligados a disponer de carteles informativos, tanto personas físicas como jurídicas. Eso es correcto. Pero incluso. Incluso cuando éstas sean solamente en su espacio privado y familiar. Eso no es correcto. Pero tú en una casa, por ejemplo, si tienes contratada una Alarma empresa, te ponen un cartel. Claro, de alarma conectada, pero no de videovigilancia. Y esto significa que tú en tu casa, si tú tienes en tu comedor una cámara de seguridad, tu marido cuando vaya a cenar tiene que ver el cartel informativo. Te estoy grabando como cenas. Pero si tienes una persona que limpia tu casa, Si tú tienes un servicio externo y tú le grabas, le tienes que informar, eso sí, pero ya no sería del ámbito familiar, es de un ámbito laboral que te están haciendo tu casa. Lo mismo que si tú estás grabando hacia afuera, en tu portal, lo mismo, pero no sería eso. ¿Vale? Por lo tanto, la correcta sí sería la otra. Están obligados a disponer de carteles informativos, tanto espacios privados como públicos. ¿Sí? Porque se aplican por igual. Inicialmente en materia informativa. Ya no he contestado esto. Bien. Seguiríamos. 9. La 8. Dos. Lo 8, perdón. ¿Quién no está obligado a denunciar un hecho racionalmente criminal? ¿Quién me ha puesto la C? Yo. También, ¿no? Madre mía. ¿Ves? Por eso no las he contestado. Hemos ido a pillar, ¿no? Se quedó en confesión, no es normal, ¿no? No sé. ¿Dónde está el problema? Es decir, Lo del cónyuge. si nosotros ponemos el cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o a la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, eso es correcto. Es decir, no está obligado a denunciar. ¿Dónde está el problema? En lo siguiente, Contra la vida. cuando haya cometido un delito contra la vida, Ahí sí. porque ahí sí que están obligados. Lo mismo que sea cuando sea por homicidio o cuando sean los delitos contra la libertad o indemnidad sexual. Vale. o sea, antes de cometerlo pueden decirlo, ¿no? No, en principio, por ejemplo, tu marido ha robado, tu marido ha robado, Tú no estás Bueno, tú no estás obligado. tú no estás obligada, pero si tu marido ha matado, sí estás obligada. Vale, vale. Y los eclesiásticos, si les dices que... El secreto de confesión. Si tú vas al cura y le dices, quiero confesarme, yo quiero confesarme que he estado... No, pues eso. He matado a 2 o 3 hermanos. Entonces, en ese caso, el sacerdote, como trabaja como ministro de Dios, está amparado bajo ese secreto de confesión. Y ni que fuera una persona que dijera que va a cometer un atentado terrorista y va a matar a millones de personas. Ay, que él puede hacerlo si quiere. A ver, a priori y en principio lo que te dice que él no está obligado, lo que no significa que lo pueda hacer. ¿Sí? Está claro. Pues, viene ahí, ha matado. Sí. Relacionado con la pregunta, con la respuesta C, ¿Sí? si mi hijo mayor de edad comete un asesinato, Sí. no ya cónyuge, sino mi hijo, ahí estoy obligado a denunciar. Claro. Aunque saquen 3 padres, hijos, la cosa. Sí, sí. Totalmente. Contra la vida. ¿Sí? Entonces, cuidado que ahí estaría la trampa. ¿Vale? Están obligados. Eran preguntas. O sea, en homicidios, delitos contra la libertad sexual, Indemnidad sexual, sí, contra la vida. El tema de las vejaciones o torturas también. Y que yo recuerde ya estaría ahí el eso tema. hasta el primer grado, ¿no? Bueno, da igual. Después del primer grado estaríamos todas las personas. Que sería hasta el segundo grado. A partir de ahí, del tercer grado y siguiente estamos todos. Da igual ya. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos? Son las 5 y 11. Regular. La 8 es la. Muy bien. La, La 8 es la B.
Perdón, la A. La A. Sí, la A, correcto. Todas bien. 9. ¿Cómo define la Ley de Prevención de Riesgos Laborales compartir riesgos de varias empresas que trabajan en un mismo centro de trabajo? Esta cayó en diciembre. Pues, ¿Y cuál es? este es difícil. Y esta es la coordinación de actividades. Dudaba entre la A y la C. Evaluación de riesgos no, porque si ya hemos dicho que realmente el responsable de proteger a los trabajadores es el empresario, no es el responsable dos empresas a la vez. Cada empresa tiene lo suyo. Por lo tanto, la A ya es por descarte. La B te dice información al trabajador. No, la información al trabajador es un derecho del trabajador. Pero no la obligación de informarse las empresas en un mismo centro de trabajo. ¿Lo veis? Por lo tanto, también por descarte, sabiendo y conociendo los derechos. Información, formación, participación. Ahora, a partir de ahí sí que sería, por tanto, el artículo 24 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre que te habla sobre coordinación de actividades. Y te dice, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. ¿Sí? Pregunta 10. No la entiendo esta. Yo tampoco. La 10, la 10. La 10 no la entiendes. Sí, bien, ahora lo estoy entendiendo. Es que no entiendo La tengo mal, pero la he entendido. Vamos a ver. La 10 es B. ¿Todos habéis puesto la B o no? No, porque señalar como tal, yo no diría que señalar el delito. No, señalar una puerta no es delito. Pero si lo piensas es como en la casa que señalas, haces una marca en la puerta, ¿no? Para saber luego si hay gente y robar, ¿no? Imagino que es algo de eso. Vamos a ver. No sé. Arturo va en buen camino. Gustavo señala diferentes puertas de un edificio para conocer si hay gente o no con el ánimo de lucro de apoderarse de cosas. Pero ¿cómo que la señala? Yo entiendo que hace una marca en la puerta, ¿no? Una marca, Ah, ¿Por qué yo no pone no marca? sabía eso. claro, Claro, es que ¿Por lo qué que no no pone entiendo. marca? porque pone señala. Yo creía que la Pero señalaba. crea un Sí. poco Claro, eso es lo que confusión. pensaba yo, por eso la Bueno, que crea confusión la señala. Vosotros entráis en internet y veis Saberlo. señales de puertas para robar y veréis una X, veréis Sí, dos sí, palitos, etcétera, Ahora leyendo etcétera. lo he pensado, pero señalar yo se pensaba Sí. así, claro. Entonces, el modus operandi puede ser de muchísimas maneras, desde señalar, desde permanecerse, desde guiñar como el mus, cualquier cosa es válida si forma parte del modus operandi se ha exteriorizado esa acción. Es decir, el ánimo de lucro y con intencionalidad de apoderarme de la cosa mueble y enajenarla a su legítimo titular o poseedor. Por lo tanto, Gustavo ha cometido un delito para facultar la intervención del vigilante de seguridad. Recordar que el robo es un delito de resultado. Pues no está robando. Cabe, por lo Pero en el tanto, momento sí no está robando, está marcando, no ha robado todavía nada. Entonces, cabe, por lo tanto, lo que son las acciones imperfectas. Y por lo tanto, en este sentido, el robo no solamente se da desde el momento que yo he cogido la cosa, sino es que en el momento que se ha iniciado el robo. Y el robo se inicia marcando o señalando las puertas para saber a cuál accedo y a cuál no accedo. pero luego no señala Dado cosa. que caben las acciones imperfectas, aquí cabría el robo en grado de tentativa inacabada. Pero luego sería coger las cosas, no llega a coger nada. Entonces tú se lo está marcando. Si nos ceñimos a lo que dice, está marcando. Pero claro, no ha cogido nada. Aunque no ha cogido nada, no ha podido coger nada porque le hemos pillado. Porque ya ha iniciado el señalamiento de a cuál voy, a la A, a la B o a la C. Dado que ha iniciado el robo. Dado que el robo es de acciones imperfectas y hablamos de un delito público, esta persona ya se le puede detener y la detención sería por delito de robo. Acción imperfecta, sí, en grado de tentativa inacabada. ¿Lo veis? Por lo tanto, recordar que si os preguntan en el examen cualquier situación que se dé con el tema del robo sin haber empezado a entrar o estar dentro o que les hayan pillado en la salida, el inicio propio a través de estos modus operandi ya es robo. Luego será en grado de tentativa, pero es Podría robo. ser hurto. Modo, si tú marcas. No, porque estás marcando para forzar.
¿Sí? A lo mejor no lo fuerza luego. Lo vas a forzar, si no, no estarías Es haciendo una así. clase en la X, una pared para un futuro botón Correcto. ahí también eso robo. Correcto, lo señalan. No recuerdo bien las señales que habían, te decían si ahí vivía un anciano, si vivía un policía, si no vivían, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, 10b. 11. Según convenio colectivo, el personal de seguridad privada tiene derecho a una serie de licencias retribuidas. ¿Cuántos días tendría derecho en caso de solicitar un permiso retribuido? Aunque aquí tendríamos que mejorarlo por asuntos propios. Claro, yo por eso no lo he respondido. Claro. Si ponía asunto propio. ¿Sí? Bueno, entonces, Aquí serían por asuntos propios y en este caso sería un día. Eso es cuando quieres tú, ¿no? Cuando quieres y te oye no dices, por ejemplo, digo asuntos propios y no, por ejemplo. Y ya está. Asuntos propios. ¿Eh? Ya lo que quiero. A ver, tienes que avisar. Ellos no, la empresa no se puede negar salvo justificación. Esa justificación sería, por ejemplo, trabajar en servicios esenciales, justificar que realmente ya hay más del 90% del personal en licencias asignadas para esos días, o que estemos en periodos navideños o de Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que no lo pueda justificar, se lo tengo que dar al trabajador. Ahora, os pueden preguntar por otras licencias retribuidas. Por ejemplo, en caso de gravedad, hospitalización, fallecimiento, nacimiento de un familiar, sería como mínimo 2 días. Y podría ser un máximo por desplazamientos de 4 días. Con el tema de por licencia por matrimonio, total de 2. 17 días. Joder, macho, ¿por qué te casas? Claro. ¿Sabes la fiesta lo que dura? Tú, una buena gitana de estas. Si es por el tema de vacaciones, un total de 15. 31 días. Joder, no acepto ninguna. ¿Sí? En caso de acudir a lo que es el tema de una cita médica, como máximo, Unas horas. Tiempo. indispensable que no podrá superar las 4 horas. 3 o unas horitas. ¿Sí? En caso de pedir una licencia no retribuible, tendría que tener 2 condiciones. Un año en la... Un año en la empresa de antigüedad y sería un máximo de 15. 15 días. Sabía yo. ¿Sí? Pero esta pregunta no suelen entrar, dijiste, ¿no? O en un- No suelen entrar. Alguna vez cae alguna de estas. En este examen entró modo el de diciembre. En el examen de diciembre entró el de enfermedad. Ah, Entró la de enfermedad. 3 días. 2 días. Ah, 2. De 2 a 4 días. ¿Sí? Vale. Vale. Entonces, más cuestiones. Antes yo he escuchado al Mati una cosa que tenemos que ir con mucho cuidado. Porque me ha dicho uno de los requisitos el jefe de servicios. Y cuidado con esa situación. Os pueden preguntar sobre quién es profesional de la seguridad privada. Y profesional de la seguridad privada no son los que están reconocidos como profesionales en el convenio colectivo. En el convenio colectivo sí está el jefe de servicios, pero no es profesional de la seguridad privada. Vale, tengo bien. Cuidado con esto. Nana, estás haciendo así, ¿está todo correcto? Sí, sí. Vale. Por lo tanto, recordar. Dan, recuérdanos los 9 profesionales de la seguridad privada. ¿Quiénes son? VS. Vigilante de seguridad, ¿Mm? el jefe de seguridad, Vamos a hacerlo de manera correlativa. jefe de seguridad, No, vigilante de VS. seguridad. vigilante, ya lo has pillado. No te lo digo, sí. Israel, Vigilante de explosivo, ¿vale? escolta de Vale. privada, jefe de seguridad. No. tengo. Mi hijita está que no Guardia puede. rural, guardia rural, VS. Guardia rural, jefe de seguridad. no. Vigilante de caza. Caza y pesca. Ah, bueno. A ver, ¿cuál más? Puerto Marítimo. No, ¿guarda qué? Guarda de Guarda caza. Vale, ¿qué más? Guarda Puerto Marítimo. Puerto Marítimo, igual que Manzanares, no. Puerto algo, no sé. Portuario. Eso. Tampoco. No sé, algo raro. Guardapesca marítimo, ahora sí, jefe de seguridad, director de seguridad y detective privado. ¿Sí?
¿El operador de seguridad sería profesional de seguridad privada, Melanie? No, No, ¿qué sería? un trabajador de la seguridad Y- privada. ¿Y cómo se...? Correcto, personal acreditado, Pero no habilitado. pero no habilitado. Pero puede ¿Sí? habilitarse. Ahora, si te dicen, ¿cómo se entiende un operador de seguridad? A, personal acreditado. B, profesional reconocido en el convenio colectivo de seguridad privada. C, todas las anteriores son ciertas. ¿Cuál sería? La C. ¿Cómo? Espera, ¿por qué? Porque está dentro del convenio colectivo de seguridad privada, donde ahí tiene su retribución, derechos y obligaciones. Igual que el jefe de servicios, el coordinador, el inspector, etc. ¿Sí? Vale. 12. ¿Qué juzgado es el competente para conocer de los delitos cometidos contra la corona? Audiencia Nacional. ¿Cuál más tendría de competencias la Audiencia Nacional? Terrorismo. Terrorismo, crimen organizado, falsedad documental, contra la moneda. Todo esto formaría parte de lo que serían las competencias de la Audiencia Nacional. Si nos hablaran sobre el Tribunal Supremo, ¿qué podríamos preguntarnos? Pues un delito que es como que lo llevas al último escalón, no sé cómo. Por lo tanto, ¿qué tribunal es? El más tocho. El de alto rango de la jurisdicción, ¿qué? El más Ordinaria. Y entonces, ¿el Tribunal Constitucional forma parte de la jurisdicción ordinaria? No. No. Vale. 13. ¿Cuál es el periodo de la presidencia del Consejo? 6 meses. Además, os podrían preguntar cómo se le considera al presidente del Consejo. El presidente de la Unión Europea. El presidente de la Unión Europea. que luego cae. En este caso, aquí, Nana, 2 años y medio, ¿qué presidentes son? El otro. ¿El Parlamento? No. El Consejo. Consejo de la Unión Europea y Parlamento. No, el Consejo de la Unión Europea ya hemos dicho aquí que son 6 meses. El otro No, el Consejo. Consejo Europeo. El Consejo Europeo sí, 2 años y medio. ¿Y cuál más? Parlamento. Parlamento. Ya me duelen las orejas. De... Parlamento. Uf. Yo qué sé. Y 2 años y medio, el Parlamento. Y si fuera 3 años, Guaya. ¿qué sería la A? Banco. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. Correcto. Sara, ilústranos. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de la Unión Europea? Jefes del Estado. No, Los son Era los de ministros. rango militar. Correcto, del rango ministerial. Algo ministerial. ¿Y cuántos miembros son? Guaya. Cada Unión Europea. Cada Unión Europea, sí, hay muchas Cada uniones país de la Unión europeas. Europea. Eso sí, Es que no me salía la otra. ¿eh? 1 por cada Estado miembro, total 27, ¿sí? En el caso del Consejo Europeo, Joder, pues lo que ha dicho él antes. ¿y qué ha dicho él antes? Jefe de Estado. Los jefes de Estado o de gobierno. Vale. Pero En el tipo caso de de gobierno, aquí en España, el por ejemplo, ¿eh? aquí en España tenemos el presidente del gobierno. Ah, no hay nada, ¿no? En eso. Lo que dice Arturo es interesante, Claro, porque nos pueden decir por qué no es el jefe de Estado. claro, aquí de rey, ¿no? Te pueden decir, oiga, dígame usted por qué el jefe de Estado no puede ir al Consejo Europeo. A, B o C. Te lo pueden preguntar. Yo por ahora no lo he visto, pero bueno, ya que estamos y que él ha metido en jardines, me meto yo. Yo supongo que porque no ha sido elegido, ¿no? No. Ya las 8:30 nos vamos. Porque el rey no manda como el... Pero ya sabemos, Daniel, a dónde vota, ¿eh? Porque el rey no manda tanto como el gobierno, ¿no? El gobierno... Porque estará fuera de sus funciones o algo así. hacer No. eso. La función legislativa. El gobierno tampoco tiene función legislativa. Tiene potestad reglamentaria. Y ellos, cuando están en sede parlamentaria, sí que forman parte del poder legislativo. El dinero lo tuyo, sí, como antes. Porque los actos del jefe de Estado son refrendados. No tiene función ejecutiva.
¿correcto? Y por eso es el presidente del gobierno. ¿Vale? Bien. Bueno, me faltaría aquí la comisión. ¿Y la comisión? 5 años. 5 años. ¿Y cómo se les llama? ¿Comisiones qué? Comisionados. Comisarios. ¿Cómo me llamo? Ana, no, María, Paula, Paula, pues igual, ¿no? Ya la has liado. Ya la primera, Lo que decía la comisión esa se llama von der Leyen, ¿no? La Comisión Europea. Von der Leyen. Eso, von der Leyen, pues sí. Bueno, Bien. me quedan 80 preguntas. 14. El que presenciara la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente. ¿Y cómo se domina esto? Denuncia. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene mayor historia. 15. ¿Cómo se domina según la Ley de Seguridad Privada las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o protección pretendidos? ¿Cuál sería la palabra clave aquí? No. Disposiciones adoptadas. Y eso es igual a medidas de seguridad. ¿Y plan ¿Sí? de seguridad qué debería poner? El plan de seguridad es la evaluación de riesgos, el conjunto de los medios empleados, el protocolo y los procedimientos para proteger lo que es las personas, los bienes y la actividad. Evaluación de riesgo. El plan integral de seguridad que tendría que poner para... Conjunto de medios técnicos, organizativos y humanos. ¿Me estáis haciendo vosotros el examen a mí? Pregunta. Claro, así te pillamos. Bien. Ahora, dado que vosotros me habéis ido a pillar, ahora pillo yo. A ver. Dan, ¿cuál sería la palabra clave que nos tendrían que decir si nos están preguntando para que respondamos servicios de seguridad privada? Arturo, ¿puedes cerrar ahora un momentito que están entrando? Actividades. No. Acciones. Acciones, muy bien. Acciones. Israel, si nos preguntaran por actividades, ámbitos materiales o el objeto de los ámbitos materiales donde se desarrollan esas acciones comerciales y empresariales. ¿Sí? Teresa, funciones de seguridad privada. Facultades. ¿Sí? Muy bien. Esas son las palabras claves. Ya está. Como no lo ponga, nos da igual. Esas son las que tenemos que encontrar. ¿De acuerdo? Bien. 16. ¿Dónde están los derechos y deberes fundamentales? Ya lo hemos dicho en el título 1. Si nos preguntaran sobre la B, título 2 sería Corona. la corona. Y en el título 4, Gobierno. el gobierno. Y en el título 6, ¿Y el Buena 3? idea. poder judicial. Hasta el título 4. Y en el 3, ¿qué nos tendrían que poner? Gobierno. No, las Cortes Generales. Cortes, ¿no? Y en ¿Sí? el 4, gobierno. Gobierno. Vale. Bien. 17. ¿Quién ostenta el alto comisionado de las Cortes Generales a tenor del artículo 54 de la ley de la Constitución Española? El defensor del pueblo, con un mandato de... 5 años. Y lo hacen las Cortes. Cortes Generales. Joder. 18. Verificación personal al arma interior en el inmueble. ¿Cuántos? 2. 2 sin arma. Está claro. Fuera, 1 sin arma. ¿Lo puede hacer también un operador de seguridad? No. ¿Lo puede hacer un guarda rural? Sí. ¿Vale? Cuidado con eso. 19. Días que se almacenan imágenes grabadas de un CCTV. ¿Cuántos días se pueden almacenar? 30 días. En total y en todo caso. 20. Dotación mínima de una CRA. 2 operadores de seguridad. No serían 2 vigilantes de seguridad. Y tampoco sería un operador de seguridad y un vigilante de seguridad. ¿Sí? Te dice el mínimo. 21, ya lo habíamos hablado antes sobre el gobierno, sería la C, título 4. Antes también hemos hablado sobre el alto tribunal en materia ordinaria, que sería el Tribunal Supremo, la A. Bien, la 23. Indique a continuación la definición correcta según la Ley 3195 de 8 de noviembre sobre PRL. La B, ¿por qué no sería?
Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajador. ¿Dónde está el problema? El trabajador. No, es derivados del trabajo. La C. Se entenderá como equipos de protección en el trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador, como por ejemplo las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. ¿Cuál es el problema? Pues que no son equipos de protección del trabajador, son equipos de protección individual. Y lo demás que vienen serían condiciones del trabajo, no los equipos de protección. ¿Lo veis? Por lo tanto, en definitiva, sería la A. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. ¿Veis dónde hemos encontrado los errores? Bien. 24. Indique de las siguientes infracciones cuál corresponde a una infracción muy grave cometida por un vigilante de seguridad. Aquí donde tendríamos sería el tema de la tenencia de armas fuera de lo previsto en la ley. Por lo tanto, sería la B. La A, que sería infracción leve, grave, grave. Y la C sería infracción leve o grave. Grave. ¿Sí? 25. ¿Cuál es la aplicación material del Reglamento General de Protección de Datos Europeos? Las A y la B no son completas. ¿Por qué? Porque se aplica tanto al tratamiento total o parcial automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Da igual que esté en papel o da igual que esté ahí. Da igual que esto esté programado, da igual que esto lo hago manual. En todo caso, se aplica directamente esa protección. ¿Sí? Te pueden poner, por ejemplo, un centro de formación toma los datos manualmente de sus alumnos. ¿Esto debería de estar protegido y amparado por el GDPR? Sí. Alcanza Seguridad obtiene los datos de sus alumnos a través de su tienda virtual que aparece en una web y ellos mismos vuelcan los datos de manera automatizada. Pues sería lo mismo. Da igual que sea que no sea automatizado, que se protege en materia de GDPR. ¿Sí? Hay tienda virtual. La web es tienda virtual, lo que parece que parece una web. ¿Alguien de aquí se ha matriculado automáticamente? No. Hay algunos alumnos que se matriculan automáticamente, porque es una tienda, lo que pasa es que tiene formato web, pero es una tienda. Tienes que vender camisetas aquí. También. Mira que lo he pensado yo, ¿eh? Para tocar. Vale. Estamos por el 26. Ya hemos hablado sobre el presidente de la Unión Europea, presidente del Consejo. Y recordar, el Consejo no es el Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea. 27. ¿Quién tiene la potestad de condenar los delitos? Sería el Estado. Engloba los jueces y magistrados, supongo. Engloba todo. Yo he dicho jueces y magistrados. Hombre, claro. ¿Por qué magistrados y jueces lo engloban el Estado? Porque el Estado tiene 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? ¿Vale? Y si te hablaran de otro modo, ¿cómo nos lo podrían preguntar? Óscar, ¿cómo nos podrían preguntar esta pregunta? Hay una que suele caer que es parecida, que la defensa exterior y el orden público es competencia de, y una pone el Estado, otra pone Ministerio del Interior, no sé si es Claro, a la jerarquía. en este caso es ¿quién tiene la competencia de la seguridad exterior? ¿Quién tiene la competencia de la seguridad interior? El gobierno. Siempre el gobierno. Ahora, a partir de ahí,
tienen una misión con dependencia de la seguridad exterior, Fuerzas Armadas, la seguridad interior, fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero aquí te podrían preguntar quién tiene la potestad del aspecto subjetivo del derecho penal. Jueces y magistrados. No, el Estado. Subjetivo. Subjetivo. Claro. El aspecto subjetivo del derecho penal es el ius puniendi. La potestad de penar, la potestad de condenar, el Estado. Claro, el Estado a través de quién? Poder Judicial. Y el Poder Judicial, a tenor del artículo 117 de la Constitución Española, ¿qué nos dice? La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey a través de jueces y magistrados integrantes en Poder Judicial, que tendrán las siguientes características. Son inamovibles, responsables y sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley. ¿Vale? Fenomenal, tú, impresionante. Más no puedo fallar ya, ¿eh? ¿Cómo vamos? Bien, De bien. culo. Con mi estrategia. Si esto se le sabe... Bien. ¿Cómo define la pregunta número 28? ¿Cómo define un servicio homologado la ley de seguridad privada? ¿Dónde estaría aquí la respuesta? En especificaciones. Esa pregunta siempre la pones. Que hay mucho que Sí, esta cayó en diciembre. ¿Y por qué no es la C? ¿No tiene que ser reconocida por los Estados miembros? Porque esos son para certificaciones. No homologaciones, para certificaciones. Correcto. O sea, si fuera certificaciones sería la B, ¿no? Sería la B. Y también podría ser la C, por lo tanto la A, todas las anteriores son ciertas. Pero solamente son especificaciones porque te habla de la homologación. Por ejemplo, aquí en este sentido, si yo pongo aquí ISO 45001 Sador Fabra, pues sale un libro mío. Y esto, por ejemplo, es sobre el tema de homologaciones. Para realmente tú que puedas homologar tu empresa con la ISO 45001 y luego ya te viene alguien que te certifica. ¿Lo ves? ¿Sí? 26 euros, más gastos de envío y todo. Tienes que hacer algo, Salvador. Es que así no es serio, ¿eh? De todos modos, eso, ese manual está vendido los derechos de autor. Soy autor, pero durante 15 años yo no tengo los derechos de poder exigir nada más las comisiones de ventas correspondientes. Es el no comer. Era su héroe hace un rato. Hace un rato, ¿verdad? Bien, 29. ¿Cuál es la edad mínima que debe estar identificada la persona en vías públicas? 14 años. ¿Sí? Esa está clara, es muy sencilla, es comodín. Igual que es VIE, tú. No es delito no identificarse, ¿no? ¿Vale? No identificado no es delito, ¿no? No, es una infracción administrativa. Ahora, dependiendo de, podrá ser de seguridad ciudadana, podrá de seguridad privada. Pero si no hemos identificado te llevan al cuartel sí o sí, como dices. O sea, si por ejemplo llevas el DNI, te pueden llevar al cuartel a identificarte, ¿no? Pero eso no... Hombre, te pueden llevar al cuartel, te pueden llevar al centro policial determinado, siempre y cuando tanto estés identificado, no identificado o sin paradero o domicilio conocido. Aunque a vosotros por ahora no ha entrado, ese desplazamiento obligado no se va a considerar detención y el plazo máximo serán 6 horas. Bien, 30. ¿Cuál es el fin o el objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Pues ya le hemos hablado. Promover seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, sería la C. 31. Plazo que tiene un vigilante de seguridad para solicitar la TIP tras ser apto definitivo sin necesidad de entregar nuevamente la documentación. 90 días. Que también podrían ser 3 meses. ¿Sí? A partir de aquí tendríamos que volver a entregar toda la documentación hasta un plazo máximo de 2 años. Y a los 2 años tendríamos que volver a realizar todas las pruebas.
32. Indique de las siguientes infracciones cuál corresponde a una infracción cometida por un vigilante de seguridad. El tema de la tenencia de armas ya hemos visto que es muy grave. El abusón, la B, muy grave. Por lo tanto, sería la C, en cuestiones y en materias que están fuera del alcance del amparo legal en materia de huelga. Pregunta 33. ¿Cuáles de las siguientes sería una función del vigilante de seguridad según el artículo 32 de la Ley 5/2014 de 4 de abril? Bien, vamos a ver. La A, ¿por qué no puede ser? ¿Alguien que me explique? ¿Dónde Porque estamos? no La puede 35. retener. La No retención puede de- retener documentación. Documentación personal. Claro, por lo tanto, la retención de la documentación personal no es válido porque no es una función que está facultado el personal de seguridad privada. La B, ¿por qué? Puede ser. La C. A ver. Detener ¿Detener qué? Puede ser. a los mismos e intervenir. ¿Por qué la C? ¿Qué es eso de ayuda? Ahí hay algo mezclado. Es impedirla. ¿Impedir qué? Su La consumo. consumación. ¿De qué? El delito. No. Uy, macho. La persona. comisión de algún tipo de infracción, de actos o algo. Te dice, evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación. Lo estáis diciendo. Debiendo detener a los mismos. No. Se detiene en delitos, pero no a alguien que no lleve la mascarilla en el metro. No podemos estar deteniendo a todo Cristo porque no lleven la mascarilla en el metro, que es una infracción administrativa. Alguien que está fumando en mitad de un pasillo de un hospital no lo podemos detener. Alguien que está fumando un porro en mitad de un parque de una organización donde prestamos servicios no lo vamos a detener. Pero sí nos tenemos que oponer, sí tenemos que impedirlo. Pero no se detiene por infracciones administrativas. ¿Veis la palabra clave? Por lo tanto, ahí estaría el error de la B. ¿Sí? Pregunta 34. Ana golpea a Laura con el ánimo de menoscabar su salud. Por el golpe producido, Laura fallece. ¿Qué delito ha cometido Ana? ¿Todos habéis respondido correctamente? No le respondí. Sí, con ánimo de menoscabar su salud, es como que quiere matarla, o solo que No, hace daño, no, hacerle no. una malidad, ¿no? Algo así. No, menoscabar su salud, ¿qué sería? Delito de Lesiones. lesiones. Porque no quiero acabar con su Y vida. entonces, si tiene lesiones, ¿por qué no sería la? El delito de lesiones graves con resultado de muerte. ¿Tú preguntas por eso? Porque ¿Por muere. qué no es la A? Claro, tú dices que es el delito de lesiones, entonces... Porque muere. no- Claro, efectivamente, porque muere. Es decir, se inicia lo que es el dolo con la acción de hacerle daño a su integridad física, a su salud. Pero como se viene arriba, como falla el deber de exigido de cuidado de pararse cuando debe pararse y no lo hace, con ese golpe fallece la víctima. Y ese deber exigido le da mayor culpabilidad, mayor culpa. De manera que no quería matarla, pero como no ha ido con cuidado, finalmente le ha dado muerte. Por lo tanto, no puede haber un homicidio simple, porque no quería matarla. ¿Y tú cómo Pero- sabes que no quiere Claro, matarla? eso es muy subjetivo, ¿eh? Solo Espera, tienes que te adivinar. meto una hostia, pero no te quiero matar. O sea, Claro, Te estamos grabando, mijaita. Ah, pero... No, pero en verdad es un poco subjetivo, si no te dicen las cosas, Es que es un poco subjetivo ahí. ¿Por qué realmente tiene todo sentido? Por dos cuestiones. A mí la primera cuestión que me interesa es porque lo que es el tema del test, lo que es el tema del enunciado es como si fueran hechos probados. Pero ¿cómo se puede probar que no quería matarla? Eso ya... Arturo, hechos probados. Si aquí te dice en la pregunta, Sí, sí. Ana lo que quiere es hacerle un daño físico, ya está. No quiere matarla. No, ¿cómo se puede ser? Ya no se discute el tipo test. Si os acordáis en las estrategias, el test no se discute. Porque claro, se puede discutir muchísimas cosas si no entendiéramos que eran los hechos probados. Claro, que... pues,
Pero si la pregunta te dice que solamente quiere hacerle daño físicamente y se le va las manos y finalmente fallece, no puede ser homicidio simple. Tampoco puede ser un delito de lesiones, porque no ha terminado con lesiones, ha terminado con resultado de muerte. Por lo tanto, sería la C, delito de homicidio imprudente. ¿Todo el mundo lo habéis visto? ¿Sí? Perfecto. Seguimos. 35. Infracción que comete un vigilante de seguridad cuando realiza, tolera el ejercicio de su actuación profesional, prácticas, ¿dónde estaría ahí la palabra clave? Abusón. Y dado que es abusón, me da igual que me la cambien de otra manera. Por lo tanto, si me piden qué infracción sería una infracción muy grave. Vale. A partir de aquí, Daniel, en materia de infracción muy grave, el tema de la sanción, ¿quién la podría imponer? El ministro del Interior. O el delegado. O el delegado de gobierno, el presidente del gobierno y luego también... El delegado de gobierno es Pero si está emparejada No sé, yo me he venido arriba, me habéis dicho, yo... pues, Secretario General del Estado. Secretario General de Comisiones Obreras. No, del Estado. No. El Ministerio de Interior está emparejada. A ver, mirad el Mati, que el Mati por lo menos me ha estudiado. No, digo, si es muy grave, si está aparejada con la retirada, es el ministerio. Ministerio no. Ministro. Ministro. Sí. ¿Retirada qué? De la habilitación profesional. De la habilitación profesional, de la autorización administrativa o declaración responsable. Y en el resto de los casos de infracciones muy graves, Secretario General. No, el delegado de gobierno. Delegado. El secretario. No, la policía. Es el secretario. Ah, secretario de Estado de correcto, Seguridad. secretario de Estado de Seguridad. Pues eso. Y en caso que fuera multa, ¿sería de qué cantidades? De 6.000 a no sé De cuánto. 6.001 a 30.000 euros. ¿Sí? El delegado de gobierno, ¿qué sanciones impone? Leve. Las leves. Y la Dirección General de la Policía, o en los casos que Las graves, ocurra la las Guardia graves. Civil, las graves. ¿Vale? Perfecto. 37. ¿Cuándo se ratificó por referéndum la Constitución Española de 1978? La B. Para que fuera la A, ¿qué nos tendría que preguntar? Cuando se aprobó por la Se aprobó. Y la C, Sancionada en promulgación. sanción y promulgación. Muy bien. 38. ¿Qué delito resistirse levemente contra los agentes de autoridad? Nada. ¿Quién va a contestar correctamente que es la C? Nada. La C era... No hay Vale. delito. Todos. ¿Quién se ha equivocado? Porque es levemente. Vale. ¿Por qué realmente no es delito? Es levemente. Porque no es grave. Pone leve, sí. Si es leve, Yo también me equivoqué. vale. Cuidado con ese detalle. Si os ponen el tema de leve, sería una infracción administrativa, seguridad ciudadana. Pero si estamos hablando de resistirse gravemente, delito. Esa es la diferencia. Cuidado. Si nos hablan de resistencias, nos vamos a ver palabra clave. ¿Me dice leve o me dice grave? Leve, infracción administrativa. Grave, ya directamente delito. ¿Sí? Madre mía. Por ahora, ¿cómo vamos? Bien. Vamos bien. Cuesta abajo y sin Mal. frenos. Muy mal. 39. Persona con ánimo de lucro obliga a otro a realizar un contrato que perjudica su patrimonio. Muy fácil. Comete delito de extorsión. Es fácil, ¿verdad? ¿El bien jurídico protegido de la extorsión cuál es? El patrimonio. El patrimonio. Y esa sería una diferencia con la coacción. No quiero sacar algo a cambio, ¿sí? Sino con la coacción solamente te prohíbo hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Sí? 40. Individuo sustrae una chaqueta de una tienda. En la salida esquiva al vigilante de seguridad para conseguir la huida. ¿Qué delito ha cometido? ¿Quién me ha puesto robo? ¿Tú me has puesto robo? ¿Alguien me ha puesto robo? Pero esquiva. Esquiva, es esquiva. Esquiva, no, Esquiva esquiva. tiene mucho maneras. La ciudad. Y el vigilante no hace nada. Claro. No hay contacto. Volvemos. No hay contacto, porque se puede intimidarlo con algo, por ejemplo. Ni un con bala. cuchillo, Claro, lo que sea. totalmente. Saca el bar. Y te puedo mirar mal y decir, tú te vas a hacer caquitas si no te apartas. ¿Sí? ¿Todo eso, Mati? Yeah. Es correcto.
Pero volvemos a repetir lo mismo. ¿Qué no tenemos que hacer con un examen? No discutir con la pregunta. La pregunta te dice que la ha empujado, que la ha tirado, que le ha pegado, que la... No, que lo ha esquivado. Ya está. Por lo tanto, dado que la doctrina nos dice que en todo caso la violencia tiene que ser suficiente, aquí no hay suficiencia, tú. Aquí hay uno que es un estratega que hace pim pam, una esquiva y me voy corriendo. Hurto. ¿Lo veis? Es lo mismo que sucede con el tema de las pruebas. Por lo tanto, recordar que si en la palabra clave no se observa que exista suficiencia en la consumación de la violencia o la intimidación, un hurto. ¿Sí? 41. Estado que no forma parte de la Unión Europea. C. Ucrania. Pero esa pregunta se entra en el examen. En la cuarta no entró, en la tercera sí entró, pero entró el de Turquía. Con Estonia, piensa que Estonia aquí no pertenece. Es que Ucrania, claro, que estoy siguiendo la crisis de Ucrania, sé que la OTAN no pertenece, pero claro, la Unión Europea, o sea, tampoco, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni nada. ¿Quieres hablar de algo? No. Ya vengo yo. Estamos grabando, Luego saldré rojo yo ahí. Vale. 42. Plazo máximo de la atención del menor, 24 horas. Esta pregunta, como hemos hablado, salió en el mes de diciembre. 43. Persona accede a la habitación de un hotel cuya puerta estaba abierta y sustrae 150 euros. Ha cometido delito de hurto. ¿Alguien me ha puesto delito de robo? Nadie. Todos hemos acertado. Correcto. Sí, está abierta la puerta. Por lo tanto, no hay nada que consuma para que fuera un robo con fuerza en las cosas. 44. ¿Cuál es el grado de seguridad de una caja fuerte para la custodia de llaves en una central receptora de alarmas? Esas que tienen dos iguales, no hay la trampa de que siempre va a ser la única que es distinta a las otras dos. Hombre, normal... ¿Has visto que todas? Normal... Sí, ya sí, está. Es que normalmente se acabó. Es que ya pasé unas cuantas, sí, digo. Es que ha pasado en todas. Ya está. Es que esto lo hago adrede para que vosotros sepáis que esto está hecho por mí. Para que sepáis que esto es casero. Hombre, en principio y a priori, aunque este examen se ha hecho a las 4 de la mañana, en principio, y además esta pregunta es un corta-pega de otro, en principio no debería de ser 3, 4 y 5, o 2, 3, 4, en principio. Pero sí, efectivamente, si te pone grado 4 y grado 4, te pueden crear trampa, porque puede ser grado 4. El tema está en que esa pregunta sería que impugnable y anulada. Y entonces, si iría, por ejemplo, antes de la pandemia, en el 2018 creo que fue, se impugnó una pregunta porque te ponían ¿quiénes de las siguientes no pertenecen a la Unión Europea? Y anda que la Policía Nacional chapó, los 3 pertenecían a la Unión Europea. ¿Y qué país pusieron? Pertenecían los 3. Y claro, se impugnó y efectivamente, entonces te corregían en vez de sobre 100, sobre 99. Sí. Si el día del examen vemos preguntas de estas impugnables, vamos a llamarlas así, ¿qué hacemos? ¿La dejamos en blanco? No, la incluimos en las 20 que no respondemos. O sea, en blanco. Blanco. Vamos al apto, vamos a asegurarnos, vamos a ser profesionales lo antes posible, ya está. Bien. 45. ¿Cómo se pueden hacer las denuncias? Bueno, ¿qué se me ha ido? La B. Las denuncias podrán hacerse por escrito, personalmente o por medio de mandatario o poder especial. Esa no. No. B. Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, fuerzas y cuerpos de seguridad o por medio de mandatario con poder especial. ¿Por qué esa no? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la primera no? No, la primera no te digo, la segunda. Vale, pero la A, ¿cuál es el problema? Lo de escrito por palabra. No, personal.
No, pues es por palabra, pero no personalmente. Si no es por palabra. Por ejemplo, una denuncia in situ que tenéis vosotros en el campus virtual sobre que se realiza en el momento de la actuación, esto es a través de la palabra, pero no te personas directamente. Por lo tanto, en la B, ¿cuál sería el problema? Fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque también se puede hacer en fiscalía, se puede hacer en secretaría judicial, en el propio juzgado. Pero en la tercera no te incluye nada de eso. Por lo tanto, como no te incluye la C ninguna de las demás, la C es más cierta que las otras que solamente te limitan a ello. O sea, como la B te dice fuerzas y cuerpos de seguridad, te está limitando, entonces por eso... Claro, te está limitando a que las otras no puedan ser. Por lo tanto, no es cierto. Vale. ¿Lo ves? Un poco, sí, pero es un poco... Por lo tanto, la más correcta sería la afirmación del acierto. Recordar que, por ejemplo, si os ponen en el examen el vigilante de seguridad, ¿de quién tiene el especial deber de auxiliar? A, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solamente. Hombre, la verdad que sí, fuerzas de seguridad del Estado sí. B, fuerzas y cuerpos de seguridad. C, todas las anteriores son ciertas. No, sería la B. Porque en la A, ¿dónde falla? Solamente. Y aquí sería el solamente como que fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Lo ves? Es que yo si no ponen solamente y sé que es cierto y está bien... Por eso la clase de estrategia. Para comprender cómo es un examen test y no discutir y saber perfectamente elegir la correcta. ¿Sí? ¿Eso está claro? Continuamos. Estaríamos, indique de las siguientes cuál de ellas es una infracción leve según la ley de seguridad privada. La A, ¿qué infracción sería? La negativa a realizar los cursos de formación sería grave. B, el ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí por parte del personal habilitado, grave. Por lo tanto, la C. 47. Infracción que comete en la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, que en este caso o hayan reuniones a las que asistan numerosas de personas. ¿Te pone que realmente sea algo muy grave? No. ¿Te pone que es levemente? No. Por lo tanto, perturbación, personas indeterminadas, siempre grave. Esa es la palabra clave. ¿Vale? Recordar que esto es seguridad ciudadana. Ley de protección, ley orgánica de protección de seguridad ciudadana. ...48... ¿Quiénes se les considera personal acreditado según la ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada? Operador de la empresa de seguridad privada, profesor de formación en seguridad privada. C, todas las respuestas son ciertas. ¿Quién me ha puesto la C? Yo también. El operador, ¿no? No es un acreditado. ¿La C en cuál? Claro. Claro. El operador realmente es personal acreditado. ¿Pero operador qué? De seguridad. De seguridad. No de empresa de seguridad. O sea, que serías tú. Esa es para llorar, Que serías tú, un profe. Claro, sería yo, profesor de seguridad privada, efectivamente. Porque operador de empresas de seguridad privada no existe, porque no es profesional la seguridad privada. Claro que trabaja en una empresa de seguridad privada, pero es un operador de seguridad. No le podemos cambiar su apellido. Si ponía operador, sí que era la C, ¿no? Tendríamos ahí un poco, porque también puede haber un operador de una máquina de obra, operador de seguridad. Yo seguiría marcando la B. ...49... ¿Cuáles de las siguientes son verificaciones de una alarma según la CRA? Verificación por vídeo, correcto. Verificación secuencial, correcto. Todas las respuestas son ciertas. Si la A nos pusiera en verificación por videovigilancia, ¿sería correcto? No. No, porque es un servicio, no una verificación. Si nos pusieran, por ejemplo, verificación personal en la A y la B verificación no personal, ¿seguiría siendo la C? Sí. Sí, correcto. Si nos pusieran, por ejemplo,
el tema de la verificación de un vigilante de seguridad enviándolo al objeto del salto de alarma. B, verificación secuencial. ¿Seguiría siendo la C? Sí. ¿Seguiría siendo la C? No, porque es personal. Seguiría siendo la C. Claro, manda uno. Claro, igual que verificación personal, es lo mismo que decir que yo envío el vigilante de seguridad a revisar el salto de alarma. Cuidado con esas cosas. Pero como no lo recoge así exactamente igual que pasaba con lo de operador, también valdría. ¿El qué? O sea, como no está recogido en la ley que sea una forma de verificar, escrito tal cual, como tú has dicho. Sí, está puesto así. Está puesto como verificación personal, como verificación de personal, como verificación enviando al vigilante de seguridad al objeto lugar del salto de alarma. Y todo eso está dentro de lo que se llaman verificaciones de una alarma de una CRA. No verificaciones de un operador de seguridad, que sería distinto. Ya no sería esa. ¿Lo ves, Daniel? ¿Lo veis todos? Porque eso cae sí o sí. Lo tenía bien. ¿Todo lo tenemos claro ya? Sí, sí. Vale. 50. Indique de las siguientes infracciones cuál de ellas es una infracción grave según la ley de seguridad privada. El trato incorrecto desconsidera con los ciudadanos, que sería leve. El tema de la tolerancia a abusón, muy grave. Por lo tanto, la identificación a través de documentos o distintivos que portan fuerzas de seguridad y se asemejan a ellas, graves. Esta es la que cayó en diciembre. Esa. ¿Sí? Esta pregunta es la que cayó en diciembre. Por ahora, ¿cómo vamos? Bien, bien. Vamos. Muy mal. Pregunta número 51. ¿Qué debe de hacer el vigilante de seguridad con su cartilla profesional? ¿Llevarla junto al resto de la documentación en su servicio? No. ¿Entregarla en la comisaría escrita donde presta sus servicios? No. ¿Depositar en la empresa donde estuviera contratado? Sí. ¿Qué otras cosas te pueden preguntar sobre la cartilla profesional? Lo del arma y no. Espera. Si trabajas en 2 empresas, Si trabajas en 2 empresas, ¿dónde estará depositada? donde llevas más años. En la cual tengas mayor antigüedad. Perfecto. Más. Pues la que trabajes más horas. En la que tengas un contrato de mayor jornada. Correcto. ¿Sí? No, hay una que es en 2 sitios. Claro, por eso. Ah, sí, no. Sí, claro. Melanie, ¿cómo vamos? ¿Estamos saturados ya? Más cosas sobre la cartilla profesional. ¿Qué te podrían preguntar? ¿Dónde se registran las altas y las bajas en las empresas de seguridad, el vigilante de seguridad privada? Registro de edad. En la cartilla profesional. Eso. ¿Dónde se registran las formaciones del vigilante de seguridad? En la cartilla profesional. ¿Dónde se registran las menciones honoríficas del personal de seguridad privada? En la cartilla profesional. ¿De acuerdo? ¿Quién emite la cartilla profesional? El ministro. La Policía Nacional. ¿Sí? ¿Quién emite la cartilla profesional del Guardia Rural? Lo mismo. No, la Guardia Civil. Hostia, esto es un desastre. Bien. Seguimos. ¿Hay otro examen ahora? No, no. No, tiempo. ¿Te vas a casa? 52. ¿Quiénes son profesionales de la seguridad privada? El Mati, ¿lo ves? Jefe de servicios no es profesional de la seguridad privada. Sí. ¿Vale? Está reconocido en el convenio colectivo. Eso sí, si te dijeran quién de los siguientes están reconocidos en el convenio colectivo de seguridad privada, entonces serían los dos. Tendría que poner la C, todas las anteriores son ciertas. ¿Sí? 54. 53. ¿Quién tiene la potestad de imponer la sanción por la infracción cometida por un vigilante de seguridad tras no identificarse a un ciudadano cuando lo requiera? Dado que es una infracción grave, ¿sí? Dirección General de la Policía.
¿Lo veis? Sí. Si estuviera hablando de que se niega a identificarse a un policía cuando lo requiera, sería C, ministro del Interior, porque es muy grave. ¿Y lleva aparejada la habilitación? Sí, ¿no? Depende, luego ya tienen que hacer la graduación y puede o no puede aparejar. ¿Sí? 54. Indique la afirmación correcta sobre la Constitución española. ¿Por qué la primera no puede ser? Lo de la seguridad. Correcto. ¿Por qué la C no puede ser? Por vida. Por la vida. Por lo tanto, sería la B. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna con valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Aquí cayó en diciembre la pregunta de la siguiente manera. Indique dónde se encuentran los valores superiores que propugna la Constitución española. Y te ponía título 1, título preliminar, título segundo. Preliminar. 55. Para una verificación personal de una alarma en el interior de un inmueble, pues 2 vigilantes sin arma. ¿Sí? No hay que darle más. Bien. 56. Según Seguridad Ciudadana, una infracción muy grave. En este caso serían aquellas que están reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones que sean básicas o servicios esenciales para la comunidad. En el resto de los casos son graves porque ya te lo dicen las palabras claves. Delito de apología. 57. ¿Cuándo se puede prestar servicio de vigilancia y protección en vía pública sin necesidad de autorización previa? Los desplazamientos al exterior que guarden relación con el mismo, correcto. La B, los servicios de ronda o vigilancia discontinua de un sitio a otro, correcto. Fragantes delitos y persecución de, correcto. Ayuda humanitaria, correcto. Vigilancia de transporte público y sus infraestructuras, correcto. Pero, por ejemplo, no podría ser un servicio de transporte. Transporte de seguridad, Sí. correcto también. Pero se requiere de autorización previa. El servicio, pero no lo que te dice la operativa de la vigilancia y la protección. Si te dice un servicio de transporte de seguridad, además de estar comunicado y con contrato que requiere de autorización previa. Pero cuando te habla que la vigilancia y la protección del servicio de, cuando no requerirá de autorización previa. Pues el tema de bajarse y subirse del furgón blindado para el tema de los cajeros automáticos, la reposición de cajeros automáticos. Esa es la diferencia. ¿Lo ves, Daniel? Sí, es que está, no me acuerdo, pero cayó parecida y era solo la B. No sé qué cambiaba en la... Algo tiene que cambiar, tendríamos que revisarlo. 58. Una persona expone de forma directa ante una concurrencia de personas doctrinas que ensalzaban los crímenes cometidos por su autor. Ha cometido delito. ¿Dónde estaría aquí lo que sería la palabra clave de la apología? ¿Y por qué no sería el terrorismo? ¿No podía ser? O sea, Directa. No, porque si fuera el tema de terrorismo ya no serían crímenes. Serían crímenes de terroristas. Pero ¿cómo que directa? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Lo ves? Ya. No entiendo. Directa. Si yo, por ejemplo, estoy aquí tranquilamente con vosotros y empiezo a decir cosas, pues no sé, de los que matan a las mujeres, que a lo mejor está justificado, ¿no? Pero estoy hablando aquí. Pero si yo me pongo a hablar en la radio de manera directa para que mucha gente lo vea, lo conozca, mi emoción, mi conducta, mi interés, mi tendencia, eso sí sería apología. ¿Veis la diferencia? Palabra clave, directa y concurrencia de personas. ¿Vale? 59. ¿Quién tiene la potestad de imponer la sanción por una infracción cometida por un vigilante de seguridad por un desconsiderado trato hacia los ciudadanos? Delito leve, por lo tanto, delegado de gobierno. 60. ¿Quién corresponde enjuiciar un delito cuya pena aparejada no supera los 5 años de prisión? Juzgado de lo penal. Pero en este caso y en este exento, si fueran más de 5 años, Tribunal Supremo.
Audiencia provincial. Muy bien, Antonio. No es hasta aquí, es el Tribunal Supremo. No. Tribunal Supremo es el último. Audiencia provincial. Y si fueran hasta 8 años de prohibición de uso de vehículos a motor o ciclomotores, Audiencia. muy bien, juzgado de lo penal. Eso. Penas privativas de otros derechos hasta 10 años, juzgado de lo penal. Por encima, audiencia provincial. Cuidado si os dicen si son penas privativas de libertad o si son penas privativas de otros derechos. Penas privativas de libertad, la diferencia es hasta 5 años y el resto hasta 10 años. Que lo lleva el fiscal, ¿no? ¿Eh? El fiscal cuando se va a saber si lo lleva al juzgado de lo penal o a la audiencia. No, en el tema de la instrucción, cuando lleva por reparto a lo que es el palacio, dependiendo de lo que lleve el propio testado o la propia denuncia, ya se deriva inicialmente a uno u otro. Se puede cambiar, ¿no? ¿Eh? En un momento dado. Se puede modificar la calificación, sí, sí. Bien, seguiríamos con la 61. Apoderamiento con violencia de una vivienda de delito, usurpación. ¿Y no puede ser allanamiento, hermano? ¿Por qué no puede ser allanamiento de morada? Porque no te dicen que Primero, porque no te dicen que sea sobre el tema de el consentimiento o no del titular. Porque el allanamiento de morada no es el tema de que me quedo con la cosa inmueble, sino es que me quedo en una cosa inmueble sin el consentimiento de. ¿Lo ves? Esa es la diferencia. Recordar que el 202 y el 203 del Código Penal normalmente suelen caer en el examen. El 202, que nos habla sobre el allanamiento de morada en el ámbito particular, es acceder a la vivienda sin el consentimiento del morador o, aun teniendo la autorización y permanecer en ella, permanecer un momento sin el consentimiento. Y en el tema público sería fuera de los horarios establecidos de apertura al público. La ocupación es lo mismo que usurpación. Los ocupas, se vuelve el delito de usurpación, ¿no? No ocupas. Sí, bueno, es un específico de la propia usurpación. 62. El que sin ánimo de lucro propio auxiliare al autor de un delito de robo con el fin de aprovechamiento del producto del delito por parte del autor se comete delito de encubrimiento. ¿Cuál sería el bien jurídico protegido del encubrimiento? Para preguntarte luego. Administración de justicia. Dime, Óscar. ¿Puede caer o ha caído alguna pregunta en la que pueda haber confusión entre ocupación y usurpación? Sí, puede haber, pero el tema de la usurpación normalmente en todo caso se utiliza más con los detalles del tema de las lindes, de las servidumbres, de los títulos reales, y cuando estamos hablando de esas viviendas por contratos, etcétera, etcétera, se le llama la ocupación. O sea, la usurpación en morada sería ocupación. La usurpación sería el título real sobre lo que tú tienes para modificarlo, y la ocupación sería tú te quedas ahí y lo tienes de manera ilícita. Hay algunas cositas más, pero bueno, esto sería lo básico. Bien, A prohíbe a B salir de la habitación. Por lo tanto, concurren los elementos básicos de la coacción. ¿Está claro? ¿Sí? Si te dijera A encierra a B en la habitación, sería detención ilegal. La palabra clave ha cambiado. Prohíbo A, encierro A. Y ahora, si le encierro A cambio de secuestro. Pero para que sea detención ilegal no tienen que pasar más de 24 horas. No. No, eso es agravado. No. Eso, el tema de la detención ilegal, hasta 3 días sería un elemento del tipo, de 3 a 15 días se agrava, más de 15 días se superagrava, y sin dar conocimiento del paradero, se mega agrava. ¿Sí? Bien. 64. La gestión de las alarmas, operadores de seguridad. Por lo tanto, sería la 64A. 65. ¿Cuándo el vigilante de seguridad estará exento de portar la defensa reglamentaria? Transporte de seguridad. La B. La 66. En un establecimiento se tolera el consumo de estupefacientes o drogas, infracción grave. En materia administrativa. 67. ¿Qué se entiende por alevosía, el asesinato,
circunstancia modificatoria de la responsabilidad criminal, ninguna de las respuestas es cierta. ¿Todos me habéis acertado? Espérate, ¿cuál? 67. Sería la B. ¿Cómo podría ser la A si el asesinato solamente se diera por alevosía? ¿Cuándo podría ser la A? Que por ejemplo te pusieran que el tema de ¿qué se entiende por alevosía? Circunstancia que modifica el homicidio o el asesinato. La A. B. Circunstancia que modifica la responsabilidad criminal. C. Todas las anteriores son ciertas. Correcto. La C. Todas las anteriores son ciertas. ¿Sí? ¿Veis el cambio y la modificación de las palabras? 68. Aquí, en este caso, te está hablando sobre la explotación, conexión, etcétera, para la seguridad de las personas. Es decir, te está hablando de una verificación no personal, desde la propia CRA, verificación secuencial, por vídeo, por audio, etcétera. Por lo tanto, la 68B. 69. Sobre el tema de las fracturas que se produzcan en un accidente con fractura craneal, pues está claro. Inmovilizar cuello, no tocar, no mover el cuerpo, por lo tanto, todas las anteriores son ciertas. 70. Una persona mata a otra utilizando para ella un arma blanca tipo cuchillo con filo de más de 10 centímetros tras salir sorpresivamente desde detrás de una puerta. ¿Qué delito ha cometido? Asesinato, utilizando la alevosía en la muerte de otro. De manera que, si solamente se quedara en el cuchillo, sería homicidio agravado por el instrumento empleado. El tema está en que aquí te está diciendo que sale desde una puerta para reducir o eliminar cualquier defensa de la víctima. Alevoso. ¿Lo veis? 70A. 71. La infracción grave en materia de seguridad privada, la falta de reserva debida de los hechos que se conozcan en el ejercicio de sus funciones utilizando medios materiales, el ejercicio de derecho a la huelga, por lo tanto sería la C. Todas las anteriores son ciertas. ¿La qué significa? Porque la falta de reservas, ¿eso qué es? Es decir, no callarte de las cosas que hay dentro de la fábrica, por ejemplo, y decírselo a un amigo para que lo vaya poniendo en los medios de comunicación. 72. Personal de seguridad privada sería la B, que está claro. La 73. ¿Cuál es la especialidad del vigilante de seguridad? Vigilante de explosivos, no el escolta privado. Cuidado con esto. ¿Todos habéis acertado la 73? Sí. Fines de la seguridad privada sería la A, porque la B no puede ser porque no garantizamos, somos complementarios. Y la C, contribuir a garantizar la seguridad privada, no, porque para eso ya está la seguridad privada. Por lo tanto, 74A. 75. Profesional que puede trabajar como autónomo o en un despacho detective, solamente detective privado. 75B. 76. No identificarme a un policía local, infracción muy grave. La C. 77. Características de la defensa reglamentaria, semirrígida, color negro, 50 centímetros. La A. Pregunta número 78. ¿Dónde se coloca el distintivo del vigilante de seguridad? La parte más externa de la prenda superior, del pecho, en la parte izquierda. 78C. 79. Grado de seguridad que se instalará en una empresa de seguridad de depósito de valores. Y aquí tendríamos que poner alarmas de intrusión y robo. Sería grado 4. Lo de la multa esa. 80. Sanción a imponer a un vigilante de seguridad por utilizar para identificación profesional, documentos o identificación sobre el tema de distintivos parecidos a la policía. Es una infracción grave. Por lo tanto, la grave no es extinción de la habilitación. Sería multa de 1.001 a 6.000 euros. 81. ¿Cómo se entiende el tema de controlar los accesos y los carnés? Actividad compatible. Por tanto, ni puede ser la A actividad exclusiva, ni puede ser la C
actividad excluida. Es una actividad compatible, la B. 82, ya hemos hablado que las acciones llevadas a cabo son servicios de seguridad privada. 82A. 83, función del vigilante de seguridad. ¿Por qué no puede ser la B? ¿Cuál? 81. 83. ¿Por qué no puede ser la B? Previniendo riesgos. Porque no te pone nada de privados ni públicos. ¿Sí? Luego la C, ¿por qué? Porque te marca control de personas, que es una actividad compatible. ¿Lo veis? Por ese mismo motivo es la A. 84. Persona sustrae un ordenador del interior de una vivienda por una puerta abierta. Lo mismo que sucedía con un hotel, pero de forma diferente. Hurto. Si el ordenador fuera de 1.500 euros, hurto. Da igual la cantidad. La cantidad de ahí estaba al revés, ¿no? La cantidad sí que era importante, ¿no? Antes el hurto, si pasaba de X era robo. Porque antes era falta. A ver. ¿Sí? Y ya las faltas se suprimieron en el año 2015. 85. ¿Cómo se clasifican las infracciones del Código Penal? Graves, menos graves y leves. En caso administrativo sería... Leves, graves y muy graves. Correcto. Leves, graves o muy graves. 86. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014 de 4 de seguridad privada? Medidas de seguridad aplicadas, despachos detectives, personal de seguridad privada, empresas de seguridad privada. Por lo tanto, todas ellas podrían caer y la C, todas las anteriores, son ciertas. 87. ¿Cómo define el Código Penal cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra o a otras personas a participar en él y lo hacen? Proposición. Para que fuera la E sería cómo define el Código Penal cuando dos o más personas conciertan resolver un delito y deciden ejecutarlo. 88. ¿Cuál es la forma de gobierno en España? La B, monarquía parlamentaria, y la parlamentaria bicameral, siendo la Cámara Baja, Congreso de los Diputados, Cámara Alta, el Senado. 89. ¿Cuándo se entera una asociación prohibida? Cuando tenga carácter paramilitar o bien sea secreta. ¿Y si fuera ilícita, qué tenía que poner? Si fuera lícita sería la A cuando persiga fines ilícitos, fines delictivos o sea para ejecutar delitos. 90, que es una decisión europea, acto obligatorio entre sus elementos, al igual que un reglamento, no puede aplicarse de manera incompleta, selectiva o parcial. 91. ¿Cómo yo ejecuto como persona afectada, que puede ser persona física o jurídica, la afectación de mis derechos? Recurso de amparo. Si fuera recurrir una ley que eminentemente tiene anticonstitucionalidad, sería recurso de anticonstitucionalidad. 92. Ánimo de lucro. En este sentido, a sabiendas que yo no he participado ni como cómplice ni como autor y me aprovecho de los efectos de ese ilícito porque los puedo conocer o porque podía conocerlos, está claro que es el básico del 298 del Código Penal, delito de receptación. 93. Hemos hablado ya del allanamiento de morada en establecimiento público, que sería la A. 94. ¿Qué delito comete aquel que sin estar autorizado se apodera, utiliza, modifica en perjuicio de un tercero datos reservados de carácter personal familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos? El 197 ter y siguientes, delito de descubrimiento y revelación de secretos. 197, perdón, y siguientes. 95. Persona ayuda a los delincuentes a ejecutar el delito con actos necesarios. ¿Cómo se le considera? Coautor, porque es cooperador necesario, y el cooperador necesario se le equipara a la autoría y por lo tanto es un coautor. Si acciones simultáneas sería cómplice, ¿no? Sería cooplice, correcto. Es lo mismo cooperador necesario que coautor. Porque se le equipara la autoría. Es que yo sabía que era cooperador necesario, pero como no salía, pues... Claro, pero el cooperador necesario hace unas actividades para que realmente se resuelva el delito que sin él no se hubiera resuelto y por lo tanto también doctrinalmente se equipara al coautor. Tiene la misma pena, ¿no?
Sí, correcto. 96. ¿Cuáles son requisitos exigibles de una persona física para obtener la habilitación como vigilante de seguridad? Pues las dos, ¿eh? Todas las respuestas son ciertas. 97. Según la Ley de Seguridad Privada y el resto de ordenamiento jurídico, existen diferentes formas de verificar una alarma. Bueno, verificación de personal, ya lo hemos hablado. Verificación personal también. Por lo tanto, 97 sería la A. 98. ¿Qué funciones complementarias puede realizar un vigilante de seguridad? Supervisión de instalaciones, correcto. Realizar las funciones de un operador de seguridad, correcto. Por lo tanto, la C, todas las respuestas son ciertas. 99. Aquí te lo dice de otra manera, ¿dónde se coloca el distintivo o el vigilante de seguridad? La C. Y la última, 100. ¿Cuándo se dará llave falsa para un robo con fuerza en las cosas? A. Uso de una tarjeta de crédito para abrir la puerta, que sería correcto. B. Mando de garaje para abrir la puerta, que sería correcto. Por lo tanto, la C, todas las respuestas son ciertas. ¿Cómo se calculaba la nota? Las malas la dividís entre dos, ¿no? Recordar que para calificar lo que sería la nota, primero sumamos los aciertos, luego sumamos los errores y lo dividimos entre dos. Este resultado de los errores dividido entre dos se lo restas a la suma de los aciertos. Y ese resultado le multiplicas 0,1. Es decir, lo multiplicas por 0,1. Finalizamos el vídeo de explicación de estrategias del examen final número 5.